¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga a todos. Gracias por seguir este canal llamado Aroma del Cielo. Si es la primera vez que te conectas, quiero que seas muy bienvenido a este canal. Mi nombre es Susan Fernández y hoy vamos a continuar con la serie llamada Mujeres Relevantes del Nuevo Testamento, y hoy vamos a hablar de una mujer que en la Biblia se le llama la mujer Sirofenicia. Así que vamos a ir primero al texto bíblico. Pero antes, por favor, comparte este video, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que sigas recibiendo las notificaciones. Vamos a ir entonces a la versión Reina Valera primero. Acompáñenme por aquí. Vamos a ir a Marcos capítulo 7 versos del 24 al 30, ¿sí? Vamos con la versión Reina Valera. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Está hablando acerca de Jesús. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. A ver que en Mateo capítulo 15 versos del 21 al 28 se refiere a ella misma, pero con el nombre de una mujer cananea. Y esta mujer clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vamos a ver que en el Evangelio de Mateo repite esta misma historia, pero la amplía un poco más. Y el título que le ponen en algunas versiones es de una mujer cananea. Mateo capítulo 15, versos del 21 al 28, acompáñenme para leerlo. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Me gusta mucho este pasaje de Mateo porque amplía más y se puede ver más el drama que estaba sucediendo en este momento. No era cualquier situación la que estaba pasando esta mujer. Definitivamente ella debía clamar, insistir, persistir en esa petición, porque estaba en juego la vida de su hija. Imagínense ustedes, las que son mamás o los que son papás también, que uno de sus hijos esté poseído por un demonio. La versión NTV lo dice así en el verso 25 de Marcos, capítulo 7. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hija estaba poseída por un espíritu maligno. ¿Cómo se sentirían ustedes si ven a sus hijos en esa situación? Yo sé que los padres, las mamás que son tan abnegadas, hacen lo que sea por el bienestar de sus hijos. Imagínense el drama, esta mujer que no encontraba una solución, porque seguramente los rabinos no podían echar fuera ese demonio, porque no tenían el poder de Dios en ellos. Entonces ella se entera acerca de Jesús, acerca del maestro, y va a buscarlo. Dice que Jesús trataba como de esconderse, no quería que supieran que él estaba en esa casa, ¿ve? Pero como todos se pasaban la voz, pues no podía él esconderse, y esta mujer lo llega a encontrar. Entonces empezó a seguirlos donde estaba él con sus discípulos y empieza a clamar. ¿Qué cosa es clamar? Es más allá de una petición simple, ¿no? Es
un gemido que sale de lo profundo del corazón, ¿no? Es una petición urgente, que lo necesitas ya, que te duele esta situación y necesitas ver un cambio. Entonces ella empezó a clamar al Señor y lo reconoció como hijo de David. Eso es muy importante porque ella, siendo de otra nación, no siendo del pueblo judío, estaba en ese momento reconociendo a Jesús como hijo de David, lo cual estaba manifestando ella la fe que había en su corazón. Entonces le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No especifica cómo era atormentada, pero si vemos otros pasajes de la escritura, vemos que había un hombre al que dice que lo hacía cortarse el cuerpo, también lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua tratando de matarlo. Entonces era grave lo que estaba pasando en la vida de esa niña. Y esta mujer valiente y llena de fe va a Jesús. Es cierto, va con una necesidad, y la mayoría quizá de nosotros hemos llegado a los caminos de Dios porque había una necesidad urgente en nuestro corazón, ya sea una enfermedad, algo físico o enfermedades del alma. Muchos hemos llegado a Cristo con un vacío en nuestro corazón que nada lo podía llenar, y cuando conocimos a Jesús y nos dimos cuenta que solo Él podía llenar ese vacío, para nosotros fue nuestro gran tesoro, ¿verdad? Entonces esta mujer se atrevió a hablar a Jesús. Ya sabemos por el capítulo anterior que las mujeres no hablaban en público con los hombres en esa época, ¿verdad? Pero ella se atrevió a seguirlo, a seguir a Jesús, y sus discípulos empezaron a decirle: Señor, despídela porque da voces tras nosotros, porque ella insistía con el Señor. No podía perder esa oportunidad. Ella sabía y creía en su corazón que Jesús podía liberar a su hija. Y vemos esta frase que Jesús dice, sonaría como un menosprecio o algo así hacia esta mujer. Pero la verdad es que si hablamos de tiempos, pues el tiempo en que Jesús vino, Él había venido con el propósito de predicarle a los judíos para salvación, ¿verdad? Para que los hijos se volvieran a Dios, para que los hijos del pueblo de Israel se volvieran a Él. Pero muchos de ellos lo rechazaron, ¿no es cierto? Pero ya estaba en el corazón de Dios desde siempre, salvar también a los gentiles. ¿Quiénes serían los gentiles? Vendrían a ser todos aquellos que no son judíos, ¿verdad? Según lo que la Biblia explica. Es por eso que Jesús le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En la versión NTV dice así: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. Y no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿Cómo los judíos trataban a los gentiles? Pues los trataban de esa forma, los trataban como perros o perrillos. Ese era como el apodo que les ponían a ellos, ¿verdad? Entonces, no era la intención de Jesús humillar a esta mujer. Yo creo que también estaba probando su fe, estaba probando su corazón, y estaba demostrando en ese momento a los judíos, a sus discípulos, de que Él había venido a salvar no solo al pueblo judío, sino en general a todos los gentiles. Esto lo podemos corroborar en Mateo 28, donde Jesús da el mandato a sus discípulos de ir a todas las naciones a predicar el evangelio, ¿verdad? Porque la intención de Dios era no solo que se salvaran los judíos, sino este evangelio debía llegar a todo el mundo. Y esa es la gran tarea que tenemos nosotros, que tuvieron los judíos también, pero que ahora tenemos nosotros, la iglesia. Entonces vemos a través de la respuesta de esta mujer que ella realmente tenía fe, porque a pesar de la respuesta negativa que le estaba dando Jesús en ese momento, ella persistió y le dijo en versión NTV: pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. ¡Wow! Y Jesús le dijo: bueno,
Buena respuesta, pero me gusta cómo lo dice aquí en Mateo. Vamos a ver. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús reconoció en ese momento la fe de esta mujer y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a ver en los evangelios que en varias oportunidades Jesús se asombra y reconoce la fe de ciertas personas y sobre todo gentiles. Cuando, por ejemplo, un soldado romano le pidió la sanidad de uno de sus siervos y él le dice que era grande su fe y se asombró de la fe de ellos, que a pesar de no ser de esa cultura, de la cultura judía, ellos reconocían a Jesús como Hijo de Dios, reconocían su poder. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca de esta mujer y de esta historia? Una de ellas es que la fe te impulsa a actuar. La fe no va a hacer que te quedes en tu casa sin hacer nada y solamente pensando y dando vueltas y dudando, sino que la fe te va a impulsar a actuar. Esta mujer fue intencionalmente a buscar a Jesús, de quien había oído, lo buscó, lo encontró, clamó, se postró, se humilló delante de él y le pidió por la sanidad de su hija. La fe te hace osado. Esta mujer fue osada para hacer todo lo que hizo, ¿verdad? Ya que en el contexto judío, en el contexto de esa época, no se podía ni siquiera interactuar públicamente con un varón, ¿verdad? Y mucho más si este hombre era un rabí. ¿Qué más podemos ver? Es que la fe agrada a Dios. Y eso lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia cuando varias personas interactúan con Jesús y Él se asombra. Y por el contrario, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer agradó al Señor y por la fe, porque la fe también activó que el poder de Dios hiciera la obra en su hija. Hágase contigo como quieres, le dijo el Señor en ese verso. Y su hija fue sanada en aquella hora. Ella tenía una fe genuina en el poder de Dios. Ella no había estudiado la Torá, quizá, no sabían mucho sobre el contexto judío, pero ella cuando escuchó hablar de él, le creyó y fue osada en su fe. Tenía una fe genuina, creyó en el poder de Dios. ¿Tú estás creyendo en estos momentos, en medio de tus circunstancias, en el poder de Dios? ¿O todavía dudas de su poder? ¿Todavía dudas de que Él te ama y que quiere lo mejor para ti? Bueno, cada uno de ustedes tiene la respuesta y espero que hayamos aprendido mucho de este pasaje bíblico, cómo ser osados en nuestra fe. ¿Tú quieres servir al Señor? ¿Tú tienes una petición, necesitas un milagro de parte de Dios? Pues cree que nada es imposible para Él. Espero que se conecten el próximo sábado publicando el siguiente capítulo con otra mujer de fe de la Biblia en la etapa del Nuevo Testamento. Que el Señor los bendiga mucho y no olviden suscribirse, darle clic por favor a la campanita y compartan este video para bendecir a otras personas. Que el Señor los guarde.